Dios les bendiga, hermanos, tengan buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de la Epístola de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 20 hasta el versículo 22. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender esta palabra. Cerrando nuestros ojos, oramos. Precioso Señor, te damos gracias por darnos el conocimiento de tu palabra. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por revelarnos tu verdad. Muchas gracias. En esta hora, Señor, vamos a hablar precisamente de esta palabra gloriosa, maravillosa, que cambia corazones, que cambia vidas. Usa mi vida, te lo suplico, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin duda, ustedes no podrán negar que hay muchísimos hombres y muchísimas mujeres que han expresado su pensamiento en relación a la ideología de género. Y lo han expresado con sus acciones. ¿Y cómo con sus acciones? Porque vemos mucha gente, muchos varones vestidos de mujeres, tratando de hablar como mujeres. Nos encontramos con muchas señoritas, algunas besándose entre ellas en la calle. Y precisamente de eso les quiero hablar en esta tarde, de la ideología de género. ¿Qué dice la Biblia con relación a la ideología de género? Para empezar, quiero decirles que la ideología de género precisamente es una forma de pensamiento, ¿sí?, que hace que cada persona decida qué es lo que quiere ser en relación al sexo. Esta forma de pensamiento se antepone a las leyes biológicas, a las leyes científicas, se antepone a la verdad divina. Porque entonces ya no se basan en la biología, en lo natural, sino que se basan en lo que el personaje o la persona quiere ser. Hoy en día nos encontramos con personas que se sienten ser un perro, que se siente ser un gato. Y se han inventado leyes en muchos gobiernos donde se dice que se tiene que respetar la decisión de esa persona. ¿Cuánto más con este pecado tan grave que es el homosexualismo y el lesbianismo? Donde se puede oír a personas expresar y decir: es que yo soy una mujer que está atrapada dentro de este cuerpo de hombre. Mi cuerpo es de hombre, pero por dentro yo me siento mujer. Y entonces, esta ideología se ha estado promoviendo de tal manera que incluso se trata de implantar como enseñanza en las escuelas, para que los niños sepan que ellos tienen derechos, y uno de sus derechos es decidir lo que ellos creen ser. Sin duda, sabemos que detrás de todo esto está el enemigo de nuestras almas. Y también sabemos que esto no es más que una señal que el Señor Jesucristo lo dijo,
que la maldad se multiplicaría en los últimos tiempos como una señal de la venida de Cristo. Nosotros leímos la palabra de Dios donde San Pablo está hablando a los hermanos en Roma, y versículos antes les hace entender que la ira de Dios es manifiesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta clase de personas, dice, habiendo conocido de Dios, nos hace ver que las cosas invisibles de Dios en su eterna potencia y divinidad, o sea, su poder, ese poder que no lo vemos con nuestros ojos, dice, lo que Dios hizo, lo que Dios con su poder, con su palabra hizo, lo vemos en la creación, ¿sí? Lo vemos en lo que Él, prácticamente en todo lo que los ojos miran, la naturaleza, los cerros, el universo, cómo Dios lo hizo y de esa manera manifiesta su poder, ¿sí? Y entonces dice, habiendo ellos conocido a Dios, ya no le glorificaron como a Dios. Fíjense, hermanos y amigos, habiendo oído de pequeños que Dios crió el cielo, que Dios crió la luna, que Dios hizo el sol, el hombre se metió a pensar, a razonar, a estudiar, y llega el momento que dice, Dios no existe. Otros dicen, no, es que Dios me quiere así como soy, justificando su condición de pecado y de maldad. Entonces dice, se desvanecieron en sus discursos. En otras palabras, esa palabra discurso se traduce en sus razonamientos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, fue oscurecido. Se creyeron que sabían todo y se hicieron necios. Es la condición de una persona que simple y sencillamente dice, no, yo ya no creo en lo que me enseñaron de niño. Yo ya no creo en la Biblia. Es que yo pienso, y entonces se basan en su razón, en su pensamiento. Y dice, su mente fue oscurecida. De ahí, hermanos, que entonces podemos considerar que esta ideología, esta idea, hermanos, se basa en la expresión social, en el pensamiento social, y entonces hace a un lado las leyes de la biología. Todos nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que cómo Dios hizo al hombre. Por eso dice, ¿qué dice en la Biblia de la ideología de género? La reprueba. Definitivamente reprueba esa forma de pensamiento. Esa forma de pensamiento va en contra de el pensamiento de Dios. En Génesis, capítulo 1, versículo 27, la palabra de Dios nos enseña sobre el origen de la humanidad. Y es entonces que dice la palabra de Dios en esta parte de la Biblia, Génesis 1, 27, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los hizo. Entonces, Dios no puede hacer una aberración, porque esa es una aberración, que un hombre biológicamente su cuerpo lo está manifestando, y que él por dentro diga, no, yo soy mujer. No, Dios no hace eso. En el principio Dios lo hizo varón. Este es un varón, y la palabra de Dios dice que de la costilla, Dios tomó una costilla de Adán y formó una mujer. Y nos hizo diferentes, con muchas diferencias. Miren, hermanos, de tal manera que el varón, Dios lo hizo, dice la Biblia, a imagen de Dios. ¿Sí? Dios nos hizo, nos dio inteligencia, nos dio voluntad, nos dio el libre albedrío y nos dio sentimientos. Y nos hace, hermanos, de tal manera personas inteligentes, pero
hay diferencias entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, un varón no puede concebir hijos, no puede, nunca, jamás en la vida. Hay tantas diferencias en lo físico, en lo emocional, ¿sí? Hay tantas diferencias que nos hacen totalmente con una identidad muy particular de cada uno. Cuando la palabra de Dios nos enseña sobre esto, entonces podemos darnos cuenta que la ideología de género está en contra de lo que Dios hizo desde un principio, varón y hembra. La ideología de género lleva al hombre a rebelarse a Dios, o más bien es una manifestación de que la persona está en contra de los designios de Dios. Porque si Dios en un principio nos diseñó y concepcionó nuestro cuerpo de diferente forma, tanto del hombre como de la mujer, entonces cuando esta forma de pensamiento surge, nosotros podemos considerar que detrás de todo ello está el enemigo. Y que este pensamiento o esta idea es concebida por un corazón que no quiere nada con Dios. La palabra de Dios nos hace ver en el libro de Romanos, capítulo número 1, la epístola de San Pablo a los Romanos, en el capítulo número 1, dice la palabra de Dios en los versículos 24 y por separado versículos 26 al 29. Fíjese, la Biblia ante esta ideología, ante esta forma de pensamiento, nos enseña aquí en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Versículos 26 al 29 dice: por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún a sus mujeres mudaron el uso natural en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Allá está el versículo 28. Fíjense, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. Inmundicia es algo sucio, algo vil. Aquí cuando dice que los entregó, prácticamente los dejó al deseo, a los deseos de su corazón, a esos deseos sucios. Y entonces, ¿qué hicieron? Se contaminaron más. Cuando una persona no quiere nada con Dios, simple y sencillamente, el Señor se aparta, el Señor lo deja. Y entonces esa persona, al no estar Dios con él, ¿quién va a venir a controlar esa vida? Satanás, los demonios. De ahí que nosotros tenemos que comprender algo muy importante. La Biblia enseña que está en contra totalmente de esta ideología. Que Dios no comparte este pensamiento. Que cuando una persona está pensando en esta idea y la recibe, la concibe, la acepta, simple y sencillamente Dios se aparta de esa persona. Dice que Dios los entregó a efectos vergonzosos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Simple y sencillamente, esa palabra que los entregó no quiere decir que los dejó, no, que Él los llevó a que hicieran lo malo, no. Simple y sencillamente los dejó. La persona sin Dios se corrompe, se deprava. Dice que
entraron y los hombres dejaron el uso natural, encendiéndose en sus pasiones, hombres con hombres, dando a entender ese uso natural, que dejaron de tener ayuntamiento o dejaron de tener relaciones con las mujeres y se encendieron en sus pasiones, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Fíjense, hermanos. Y dice el versículo 28, dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, los entregó a una mente depravada. Entonces, la palabra de Dios nos hace ver que Dios abomina esta práctica. Dios no está de acuerdo con esa ideología. Dios no está de acuerdo con esa práctica. Cuando una persona no acepta como Dios lo concibió, entonces está en contra, y es como si estuviera diciendo: tú hiciste algo que no es agradable, Dios. Tú hiciste algo que no es correcto. ¿Por qué me diste este cuerpo y por dentro me diste una identidad? Está diciendo eso. Pero Dios no hace eso. Ya lo consideramos al principio. Entonces, Dios no está de acuerdo con esa clase de pensamiento, de idea, porque si estuviera de acuerdo, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios determina, Él lo respalda, hermanos. Cuando Él quiere bendecir, cuando el pensamiento del Señor está a hacer algo sobre una persona, sobre un pueblo, Él va a respaldarlo. Pero lo que no es de Dios, Él, hermanos, simple y sencillamente se hace a un lado. Entonces, ¿quién está detrás de todo eso? El enemigo. Nosotros nos encontramos con el primer caso en la Biblia, el primer caso de esta abominable idea, la ideología de género, y lo vemos en Génesis, cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Génesis, en el capítulo número 19, versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios en este capítulo, Génesis capítulo 19, en el versículo 5 al 7, nos hace ver cuando Lot fue visitado por los ángeles, dice la palabra de Dios, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Y sácanoslos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. Fueron los ángeles a avisar a Lot que saliera de Sodoma y Gomorra, porque iba a ser destruida, como los ángeles le habían anunciado a Abraham. Le habían anunciado que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. ¿Y qué pasa? Que fueron los ángeles a Sodoma a decirle a Lot que saliera, que escapara con su familia. Pero aquí dice que los hombres de Sodoma, imagínense, tan pervertidos, que vieron a los ángeles, ¿sí? Y realmente los ángeles se presentaron como humanos, como personas normales. Y dice que aquellos hombres de Sodoma y Gomorra quisieron atacar o atentar contra ellos, abusar de ellos. Dice que Lot los introdujo a su casa y ahí estaban aquellos hombres hablándole a Lot que sacara a los varones que había metido. Y Lot, hermanos, dice que les dijo: si quieren les doy a mis hijas. Pero aquellos hombres se opusieron. ¿Por qué? Porque su corazón era perverso. Era una sociedad corrompida. Sodoma y Gomorra estaban pervertidas de esta idea, y no solamente la idea, sino la práctica. Y Dios hizo llover
fuego sobre esas ciudades y las destruyó. ¿Por qué? Porque Dios abomina eso. Porque es un pecado abominable delante de la presencia de Dios. Porque va en contra de lo natural, va en contra de las leyes divinas, como lo dijo hace un momento. Dios destruyó estas ciudades y quedaron como ejemplo. Más adelante, en el libro de Levítico, en el capítulo número 18, versículo número 22, encontramos a Dios cuando les está dando la ley, cuando le da la ley a Moisés. Uno de los puntos que el Señor le está marcando en la ley es precisamente que ellos no se vieran involucrados en estas prácticas abominables. Levítico 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Capítulo 20, versículo 13 dice: y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron. Entre ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios les remarcó esto a los judíos, a los hebreos, en su palabra, que ningún varón tuviera relaciones sexuales con otro varón, porque primer lugar dice, es abominación, o sea, Dios lo detesta, no lo consiente. Y vemos que también le dice que tenían que ser muertos, tenían que morir por haber hecho esta abominación delante de Dios. Dios, hermanos, ama al pecador, pero no ama al pecado. El pecado lo aborrece. Entonces, la palabra del Señor nos hace ver que en la ley estas personas tenían que ser muertas, ¿sí? Tenían que ser muertos por haber practicado homosexualismo. En el libro de la primera carta de San Pablo a los Corintios, nos hace ver el apóstol San Pablo que Dios no va a permitir que esas personas entren a su reino. Primera carta a los Corintios, capítulo número 9, capítulo 6, en el versículo 9, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces San Pablo hace ver que Dios abomina esa práctica y que no van a entrar en el reino del Señor. Hoy hay muchas personas que dicen, pero Dios así me quiere, Dios así me ama, Dios es amor y Dios me ama así como soy. No. Sí es cierto que Dios ama al pecador, pero esa práctica donde tú te encuentras, esa práctica donde se encuentra esa señorita, esas prácticas donde se están besando dos señoritas, se están besando dos hombres, tienen relaciones sexuales, dice, no entrarán en el reino de Dios los que hacen estas cosas. Entonces, vemos que la Biblia reprueba tajantemente estas prácticas. Dios aborrece todo eso, pero aún con todo eso le brinda una oportunidad a ese varón que es homosexual, a esa mujer, mientras tiene vida, le está brindando una oportunidad que se arrepienta. ¿Saben ustedes que en Corinto llegaron a haber personas que estaban atadas a estos pecados? En el libro, en ese mismo capítulo 6, dice el versículo número 11, dice, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense qué hermoso. San Pablo les dice, y eso eran algunos de ustedes, pero el Señor los ha lavado,
El Señor los ha limpiado. Fíjense, gloria a Dios. ¿Sí? Ya sois santificados. En otras palabras, ya fueron apartados. Ya fueron justificados ante el Padre por el Señor Jesucristo. Dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Primero los lavó de toda maldad, de toda iniquidad. Después los aparta para Él. Y finalmente los presenta como justos delante de Dios. Entonces, un homosexual, una lesbiana, un transexual, toda persona que se encuentra atada a alguno de estos pecados, el Señor le ofrece vida eterna mientras se arrepienta. La palabra de Dios nos enseña en San Lucas 5:32 que Él no vino a buscar justos, sino pecadores para arrepentimiento. Entonces, una persona que se encuentra respaldando la ideología de género, ¿tiene oportunidad de ser salvo? Claro que sí. Si se arrepiente, si le dice al Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que Él he dado lugar al enemigo en mi vida, reconozco que estoy equivocado, pero Señor, perdóname, lávame, límpiame con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. El Señor va a venir a su vida y lo va a hacer libre. San Juan capítulo 8 versículo 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Qué importante es que cada persona pueda entender que nosotros no podemos basar nuestra identidad en una ideología, en un pensamiento. No. Ya Dios determinó que tú eres varón. Si tu cuerpo biológicamente tiene los órganos reproductores de un varón, si estás concebido como un varón, entonces eres un varón. Si tu cuerpo sí está concebido con la fisionomía de una mujer, entonces eres una mujer. No hay más. Dios es perfecto. Nosotros somos personas que nos podemos equivocar. No confíes en tu forma de pensamiento. Confía en la forma en que Dios nos diseñó. Confía en la palabra. Yo quiero orar por ustedes. Si alguien se encuentra atado o cautivo en un pecado de estos, el Señor lo puede hacer libre. Ahí donde estás, dile al Señor, perdóname, lávame. Si te arrepientes, ahí Cristo te va a perdonar y te va a limpiar. Y vas a venir a ser morada dentro de ti. Dios está en contra de la ideología de género. Tú decides si sigues la ideología de género o sigues a Dios. Oremos, precioso Padre. Gracias te damos por estas palabras. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú ayudes, que tú tengas misericordia de toda persona que se encuentre cautiva, atada en este pecado. Que tú tengas misericordia de toda persona que se encuentre cautiva, engañada en esta idea donde le han hecho creer que uno puede decidir lo que quiere ser. Hazles entender, Señor, que tú ya determinaste qué es lo que somos y por eso nos diste, Señor, la fisionomía que cada uno tiene. Diseñaste nuestro cuerpo con el que cada uno tiene para que nosotros identifiquemos. Padre eterno, ayuda a cada persona que está luchando o que está atado en esta situación y salva su alma, libéralo, transfórmalo y que tenga un encuentro con Cristo Jesús. Ayúdanos, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, para que luchemos en contra de esta forma de pensamiento y nosotros nos afirmemos en la palabra y evangelicemos, le hablemos a aquellos que necesitan la verdad. En tus manos estamos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.